Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo directo de CUAS. Me presento, soy María y voy a ser la dinamizadora de la ponencia de hoy, ¿vale? Y tenemos con nosotros a Patricia Bou. Ahora ya se pondrá la cámara y os dirá hola y ya os explicará todo lo que os tenga que explicar. Pero primero voy a hacer yo una breve introducción de cómo va a funcionar, porque no es una ponencia normal, es una ponencia un poco distinta y para que sepáis pues qué es lo que vais a tener que ir haciendo durante el directo, ¿vale? Entonces voy a compartiros pantalla. Un momentito. Vale, un segundo. Aquí. Vale, pues os explico un poco en qué va a consistir esto de hoy y por qué lo hacemos y tal, ¿vale? Nosotros somos CUAS, que CUAS es una academia de formación veterinaria, que empezamos formando a auxiliares veterinarias, seguimos y vamos a seguir siempre, pero también vamos a empezar o hemos decidido empezar con formación a veterinarios. Ya llevamos unos meses haciendo directos gratuitos, damos mucho contenido gratuito y la verdad que estamos teniendo una muy buena respuesta por vuestra parte. Entonces, pues bueno, seguiremos haciendo cositas. Entonces, nos definimos un poco como que traemos la nueva o buena manera de aprender veterinaria, ¿vale? Esta nueva manera es porque, bueno, implementamos metodologías de aprendizaje un poco distintas a lo que viene siendo como la clase convencional de toda la vida del profe explicando y tú escuchando, ¿vale? Además de esto, pues eso, hacemos formación por y para los veterinarios, hacemos un contenido de alto valor, a precio accesible, tenemos un diseño cuidado, fácil e intuitivo y además priorizamos pues que la formación sea de calidad antes que hacer mucha formación y mucha cantidad. Entonces, bueno, os voy a mostrar lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Hoy Patricia, residente de UCI en el Hospital Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma de Barcelona, os va a hacer un cuaso clínico, ¿vale? Os va a explicar un cuaso clínico que se centra o que empieza por esta sintomatología que son las mucosas pálidas, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona o cómo va a ser la estructura de la ponencia? Pues empezaremos por una introducción, que es la que estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Para explicaros cómo funciona. Ahora Patricia va a empezar a explicar el cuaso clínico y al final podréis hacer unas preguntas. Ya os digo, si queréis hacer alguna pregunta, escribirla, yo me la voy a anotar y al final haré como una selección de las preguntas que crea más convenientes y se las haremos al final de la ponencia a Patricia, ¿vale? Y después de responder estas dos preguntillas, pues pasaremos al regalito, ¿vale? Que os explico. Entonces, ¿en qué consiste esto del caso clínico? Eh, Patricia va a presentar un caso, ¿vale? Que ya sabemos que se presenta por, bueno, que lo que vemos en el examen físico son las mucosas pálidas, ¿vale? Entonces, ella va a ir explicando como todo el procedimiento que ella hizo para abordar este caso, pero mientras lo va explicando nos va a ir haciendo unas preguntas, son totalmente anónimas, no os vamos a preguntar nada, o sea, no tengáis miedo en contestar, que nadie va a saber que habéis contestado vosotros. Entonces, va a salir una votación, vosotros tenéis que votar entre medio de la ponencia y veremos pues si estabais acertados, si no, y Patricia comentará un poco en función de vuestros conocimientos, ¿vale? Y luego nada, seguirá otra vez con la ponencia y así, ¿vale? Hay bastantes preguntitas, ya lo iréis viendo. Y luego, por último, pues el regalito para todos, ¿vale? ¿En qué consiste este regalo? Pues tenemos un QAS GIF de protocolo de actuación ante un shock hipovolémico, ¿vale? Esto lo recibiréis todos por mail y además recibiréis otras cositas que estamos preparando, ¿vale? Entonces, la primera cosa que estamos preparando, que estamos la verdad que súper ilusionados, es una ponencia en directo para veterinarios recién graduados, que se gradúan el año que viene, que se graduaron hace un año, ¿vale? Veterinarios junior o casi veterinarios junior. Entonces, va a ser un directo en el que vamos a hablar de orientación laboral enfocada a veterinarios que quieran tratar con lo que es medicina veterinaria, ¿vale? Con la parte más clínica de pequeños animales. Y van a venir pues diferentes profesionales que han optado por diferentes caminos y nos van a contar su experiencia para que vosotros pues las conozcáis y sepáis que no solo hay un camino, sino que hay muchos y que todos son válidos, ¿vale? Entonces, si os descargáis este QR y además ahora soporte lo va a enviar por el chat, podéis inscribiros a esta ponencia, ¿vale? Que será el día 11 de julio. Entonces,
estos de aquí son los ponentes, lo que os he dicho, son diferentes ponentes que han optado por otras cosas. Por ejemplo, pues aquí tenemos ponentes que han optado por internado y residencia, ¿no? Como la especialidad, pues como Dios manda, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que toca hacer. Y después gente que formándose se ha especializado sin tener una diplomatura, pero sí que se ha formado mucho en un tema, ¿vale? Pues será Gisela la que nos lo explicará. Después, por otro lado, veterinarios clínicos que han decidido emprender su propio proyecto, ¿no? Tenemos pues, a Adrián Conde, a Paula y a Ida. Después, gente que ha optado por clínicas y hospitales sin especializarse ni nada, simplemente veterinaria generalista, pero que están súper contentas con la vía que han tomado, que vendrán también a contárnoslo. Y luego, bueno, me veis por aquí, pero tenemos como pues otra opción que es como estar diagnosticando, pero ya más en laboratorio, no en la clínica como tal, que viene Laura Ganán de IDEX a explicárnoslo. Y luego también la parte de formación, siempre podéis optar por pues dedicaros a formar a veterinarios, formar a auxiliares, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es la parte que explicaré yo. Entonces, bueno, creo que será muy interesante y que si conocéis a alguien que está en esa situación también se lo podéis pasar para que venga y se anime, ¿vale? Bueno, y por último, como esto era básicamente enfocado pues eso, a los que se acaban de graduar, pues también tenemos como algo, un sorpresón para pues, todos aquellos veterinarios junior que a lo mejor sí que tienen ya más su camino cogido o que pues, ya tienen todo más claro, pero bueno, pues pueden disfrutar de esto que todavía no puedo decir que será, ¿vale? Entonces, ahora Soporte os enviará también el enlace, pero es una sorpresa, es la sorpresa más grande que estamos preparando de cara a septiembre para los veterinarios, ¿vale? De la cual los inscritos tendrán pues unos beneficios que los no inscritos, una vez la desvelemos, no tendrán, ¿vale? Entonces, si queréis tener esos beneficios, no hace falta, no es obligatorio que los disfrutéis, pero simplemente saber cuáles son y decidir, pues os podéis inscribir en el enlace que pasa ahora Soporte, ¿vale? Y allí pues ponéis nada vuestro mail y ya lo tenemos o sea, ya lo tenéis para cuando lo desvelemos, ¿vale? Entonces, aquí ya para los que se estaban durmiendo, ya empezamos con el caso. Acordaros que vamos a ir haciendo preguntas, que van a ser preguntas muy rápidas, que simplemente tenéis que votar y nadie va a saber qué habéis votado y qué no. Y que las preguntas ya más de redacción como tal, las tenéis que escribir por el chat y las leeremos al final. Vale, pues Patricia, cuando quieras puedes desbloquearte el micro y la cámara y dejo de compartir pantalla para que la compartas tú. Muy bien. Muchísimas gracias, María. Antes que nada, agradeceros a vosotros, Aquas, por contar conmigo, a B. Brown por ser sponsor de esta charla y a vosotros también porque al final, después de un largo día de trabajo, pues aquí estamos, ¿no? Intentando aprender un poquito más. Esta pequeña charla, como bien ha dicho María, va a hablar un poquito de lo que son las mucosas pálidas, más centrado a lo que es la hipotensión. Como recordamos, hace unos meses hubo otra en la que hablaban de mucosas pálidas asociadas a anemia. En este caso nos vamos a centrar más en lo que es el sistema circulatorio y esa hipotensión asociada. ¿Qué aprenderemos de esta charla? Bien, la importancia de este equilibrio del sistema cardiovascular, a realizar un buen abordaje o a intentar realizar un buen abordaje para poder llegar a tratar a un paciente con este tipo de mucosas pálidas, pero que no son asociadas a una anemia, sino a la presencia de la hipotensión, y el poder que tiene una pericardiocentesis en un tamponamiento cardíaco. Recordando brevemente la fisiología del propio sistema circulatorio, todos sabemos que principalmente hay una macro y una microcirculación. Hay una bomba principal que sería el corazón y la macrocirculación funciona por las arterias grandes o las venas más grandes. En este caso, las arterias son aquellas que admiten alta presión y poca capacitancia, a diferencia de las venas principales grandes, que son aquellas que tienen disminución de la presión y alta capacitancia. Igualmente la microcirculación es importante, hablando de lo que son las metaarteriolas y los esfínteres precapilares. Es ahí donde ciertos factores o sistemas locales o humorales van a tener cierto juego en el propio sistema circulatorio y por lo tanto a afrontar una hipo o una hipertensión en estos casos. Y bien, ¿qué es esta presión arterial? Es una fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad del área de un propio vaso sanguíneo. Conocemos, ¿no?, lo que son las diferentes presiones que podemos medir. La presión arterial sistólica es aquella de mayor presión y que se produce en la contracción ventricular.
La presión arterial diastólica es aquella de menor presión y que se produce en el llenado ventricular, y la presión arterial media es el promedio existente en cada ciclo cardíaco. Tenemos que recordar, o es importante recordar, que la presión arterial media no es una entre la otra, sino que realmente el corazón se pasa más tiempo en diástole, por lo que su medida serán 2/3 de esta presión arterial diastólica más el tercio de la presión arterial sistólica. Y en cuanto al equilibrio de este sistema cardiovascular, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica son dos fuentes importantes que nos van a enfocar dependientes de esta presión arterial media. Del gasto cardíaco, principalmente el volumen de inyección, la precarga, poscarga o la contractibilidad, siendo la precarga aquella capacidad que tiene de estas fibras miocárdicas de distenderse antes de la contracción ventricular. La poscarga, esa fuerza que tiene que pasar, esa resistencia que tiene que pasar el ventrículo izquierdo para enviar la sangre a diferentes tejidos, o incluso la propia contractibilidad, son las que realmente nos darán en función de su variación, cuando haya una disminución del gasto cardíaco o una disminución de esta resistencia vascular sistémica, lo que tendremos es un paciente en shock y por lo tanto podremos tener un paciente con una presión arterial media disminuida. Desglosando un poquito más, en cuanto al gasto cardíaco, a este equilibrio, diferentes sistemas, diferentes reflejos son aquellos que nos van a ayudar a este equilibrio. En cuanto al gasto cardíaco, el sistema nervioso autónomo, el simpático o el parasimpático, en función de si hay una vasoconstricción o una vasodilatación periférica, podrá actuar. Ciertos reflejos como el vasoreceptor arterial, los quimioreceptores o incluso el reflejo atrial también nos ayudará en este gasto cardíaco. Importante también el sistema renina-angiotensina-aldosterona o incluso la hormona antidiurética. Sin olvidar, obviamente, que parte de la resistencia vascular sistémica va a depender de la propia anatomía vascular, cómo se conforman esta actina y miosina y cómo el calcio interactúa entre ellos. Los mecanismos químicos, principalmente pues adrenalinas, noradrenalinas, es decir, ciertos tromboxanos, ciertas citoquinas que nos van a ayudar a hacer una vasoconstricción y por lo tanto aumentar esta presión arterial media que tenemos disminuida, y mecanismos físicos como puede ser el mecanismo miogénico. Hay ciertos sistemas, como puede ser el sistema ocular, sistema nervioso central, etcétera, que tienen una autorregulación propia. Esto quiere decir que tienen una regulación entre lo que sería la demanda metabólica y la respuesta miogénica. Como podemos ver aquí, esta autorregulación se produce entre rangos de 50 y 150. Cuando se disminuye esta presión arterial media de 50 o aumenta de 150, vemos que falla esta autorregulación y por lo tanto podemos llegar a ver cambios importantes en estos sistemas. Los valores de referencia en medicina veterinaria, sabéis que por desgracia no es como humana, ¿no? Tenemos mucha más variabilidad, pero las guías actuales lo que realmente te clasifican es la presión arterial sistólica menor de 100 como hipotensión o presión arterial sistólica mayor de 140 como hipertensión. Y bien, después de comentar un poquito rápidamente, muy rápidamente, la fisiopatología de lo que es el sistema circulatorio y más centrado en lo que sería el control de la hipotensión, vamos a basar esta charla en un caso clínico. Tenemos a una perrita que se llama Diva. Es una pastora alemán, una hembra castrada de 9 añitos, que lo que comentaban los propietarios era que tenía intolerancia al ejercicio, llevaba unas 24 horas con algo de debilidad, colapso, incluso nos entró directamente a UCI en camilla porque la perrita no podía caminar. Es importante siempre que nos enfrentamos a una situación clínica tener muy claro un esquema en el que no nos saltemos pasos, ¿vale? La anamnesis completa es muy importante para saber bien cómo afrontar realmente el problema que tenemos delante, seguido de una exploración física, unas pruebas complementarias y finalmente, cuando ya tenemos un posible diferencial en nuestra cabeza o diferentes diferenciales, ver bien cómo podemos hacer este procedimiento terapéutico. Diva, en este caso, nos llegó con un estado mental alerta. Era una perrita que tenía una condición corporal 6/9, presentaba mucosas pálidas y secas con un tiempo de relleno capilar menor a 2 segundos. La auscultación cardíaca era lejana, no se auscultaba bien, además ella venía con algo de taquipnea, pero sí que es cierto que se evidenciaba una taquicardia de 180 latidos por minuto. La saturación de oxígeno era del 95%. Es cierto que la curva en estos pacientes, los pacientes que tienen mucosas pálidas, a veces
no suelen ser curvas muy fiables, por lo que la saturación de oxígeno quizá mediante el pulsioxímetro no es muy sensible, sino más bien a lo mejor en estos casos, una vez estabilizado, podemos utilizar gases arteriales para ver bien esta saturación de oxígeno en sangre. La temperatura rectal era 38,9, había una presencia de pulso paradójico y la presión arterial media medida de manera no invasiva fue de 56 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál creéis que es el tipo de shock que puede presentar DIVA en este caso? ¿El shock hipovolémico, un shock cardiogénico, un shock anafiláctico o un shock séptico? Vale, Patricia, estos serían los resultados finales. Me sorprende muy bien, creo que obviamente ha ganado el shock cardiogénico, que sería la respuesta correcta, pero no me parece para nada mal que esté un poco en lucha contra lo que sería el shock hipovolémico, ya que muchas veces nosotros tenemos presencia de shock de tipo mixto, ¿vale? No solo son shock cardiogénicos o shock hipovolémicos, etcétera, sino que realmente siempre os suele haber cierto componente mixto y de hecho posiblemente DIVA también tiene cierto componente de shock hipovolémico. ¿Vale? Así que muy bien. Para recordar brevemente lo que sería la fisiopatología de este shock cardiogénico que hemos acertado la mayoría, simplemente acordarse que en el shock cardiogénico hay una disminución de la perfusión coronaria, por lo que produce una isquemia miocárdica y por lo tanto hay una hipoxia tisular generalizada. Esta hipoxia tisular se desarrolla en un fallo orgánico y por lo tanto lo que nosotros vemos es una hipotensión asociada. Porque ¿qué sería para vosotros entonces el pulso paradójico? ¿Qué sabemos? Una disminución de este pulso arterial o de la presión arterial sistólica durante la inspiración con la ingurgitación de estas venas yugulares. Una disminución de este pulso arterial sistólico durante la expiración con ingurgitación de las venas yugulares. El aumento del pulso arterial durante la expiración sin la ingurgitación de las venas yugulares o el aumento del pulso arterial durante la inspiración sin ingurgitación de las venas yugulares. Vale, Patricia, estos son los resultados. Muy bien, muy bien. Lo han acertado todo también. Exactamente. Es la primera, ¿vale? Es esta disminución del pulso arterial o del... espera que me ha vuelto a salir aquí. Ahora. Del pulso arterial sistólico. Espera, perdón, que no. Ahora. Aquí. Es la disminución del pulso arterial o de la presión arterial sistólica durante la inspiración y suele acompañarse de la ingurgitación de venas yugulares. De hecho, la bibliografía se dice que es la diferencia de unos 10 milímetros de mercurio en cuanto a la variación de la presión. ¿Vale? Y sabiendo ya que tenemos diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar este tipo de pulso paradójico que hemos acertado todos, ¿frente a qué escenarios podríamos encontrar este tipo de pulso?
bronquitis crónica, pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava superior por un taponamiento cardíaco o todas son correctas. Vale, este es. Lo estáis haciendo genial, todas son Son unos correctas. cracks. Muy bien, sí, sí, sí. Muy contenta estoy, oye. Sí, sí, muy bien. Exactamente. Y bueno, como vosotros sabéis, la mayoría de las clínicas tenemos lo que son los métodos no invasivos para poder medir estas presiones arteriales. Es importante rehacer una estandarización de este método. Hay que hacer mediciones continuadas, ¿vale? Porque una única medición nunca nos va a dar un valor real. Sabéis que en las hipertensiones lo que es la hipertensión por bata blanca existe, entonces es importante realmente valorar cómo lo hacemos en un ambiente tranquilo, seguro y de una manera continuada para poder tener una media de estas presiones. Las técnicas invasivas las solemos dejar más quizá en pacientes pues, que tenemos en anestesia, ¿no? O en pacientes que están en cirugía, incluso pacientes que sometemos a ventilación mecánica. Y más en la clínica habitual tenemos lo que serían las no invasivas, como puede ser el Doppler, el oscilométrico o el HDO. No obstante, el diagnóstico de esta hipotensión también es importante tener en cuenta que hay que hacer exámenes complementarios porque posiblemente hay una causa subyacente que está provocando esta hipotensión. ¿Vale? Y bien, ¿cómo podemos tener protocolizado esta medición de la presión arterial? El consensus del 2007 del ACVIM dice que principalmente el paciente debería de estar siempre en decúbito lateral o en ventral, que el manguito que elegimos debería ser el 30 o el 40% de la circunferencia de la propia extremidad, que habría que hacer unas 5 o 7 veces consecutivas en la medición. Obviamente a veces esto es casi imposible, y más en nuestros pacientes si están nerviosos, etcétera. Quizá con 3 nosotros aquí lo hacemos si sale bastante fiable o lo consideramos bastante fiable, y lo ideal sería que en pacientes que quizás se van a quedar hospitalizados, bueno, pues que escribamos qué manguito, en qué extremidad la hemos medido para intentar tener algo un poco con una medida más fiable. ¿Y qué pensáis? ¿Qué ventajas presenta la medición de la presión arterial no invasiva frente a las invasivas, por ejemplo? Algo que sería fácil hacer en casa o en la propia clínica en lugar de someter a un paciente a una anestesia. ¿Sería fácil de realizar? ¿Es rápida y es no invasiva? Hay una buena precisión durante la vasoconstricción periférica, se basa en el pulso y en el ritmo regular o irregular y es una medida continua y fiable. ¿Qué pensáis que es? Estos serían los resultados, Patricia. Muy bien. Esta tenía un poco de trampa porque obviamente es la real es la de que es rápida y es no invasiva, pero también habéis marcado muchos que es fácil de realizar y efectivamente son las dos respuestas correctas. Es cierto que las mediciones no invasivas en vasoconstricciones periféricas importantes no son muy fiables, igual que tampoco son muy fiables cuando el pulso no es regular, ¿vale? Es por eso por lo que, bueno, tiene ciertas ventajas, pero también ciertos inconvenientes.
Como desventajas, acabamos de comentarlas. La mala precisión durante esta vasoconstricción, es menos preciso cuando hay presiones o muy altas o muy bajas, por ello que a veces en presiones bajitas cuando no encontramos o nos pone continuamente este oscilométrico que no puede medir, recurrimos a métodos como puede ser el Doppler. Se basa en el pulso principalmente y en el ritmo regular, por lo que en un ritmo irregular es a veces también difícil realmente saber si es algo fiable. Hay que tener en cuenta que es importante tener una medida adecuada del manguito y que también los tejidos pueden dañarse con la compresión. Por eso en pacientes que tenemos ingresados lo ideal nunca es dejar ese manguito. Ese manguito hay que quitarlo y hay que dejar que haya un buen retorno venoso y por lo tanto volver a poner ese manguito una vez queramos volver a hacer la medición. ¿Y qué causas son las que pueden producir esta hipotensión por un shock cardiogénico como tenemos en DIVA? Principalmente cardiomiopatías adquiridas o congénitas, ciertas arritmias, lesiones hipóxico-isquémicas bien del miocardio o bien de otros tejidos, miocardiopatías, trastornos metabólicos o miocarditis y ciertos fármacos también te pueden producir este tipo de hipotensión. Una vez habiendo hecho la anamnesis y habiendo tenido un rápido examen físico general de DIVA, planteamos hacer unas pruebas complementarias. En ellos realizamos un hemograma que tampoco salía nada muy significativo, una bioquímica, quizá un pelín de hemoconcentración, pero nada, las plaquetas estaban bien, a nivel de los glóbulos blancos estaba todo bien. La bioquímica completa presentaba ligera azotemia con una creatinina de 2. El resto normal. El lactato sí que estaba ciertamente elevado, un valor aproximado de unos 4. Los electrolitos estaban normales y la coagulación que cursamos en ese momento también era normal. En cuanto a las pruebas de imagen, lo que realizamos fueron unas radiografías de tórax, donde nos encontramos estas estructuras, ¿no? Nos encontramos un corazón globoso, muy aumentado de tamaño y con cierto patrón periliar posible, compatible con algo de edema de origen cardiogénico. Nosotros aquí utilizamos muchísimo las POCUS torácicas y POCUS abdominales. Tenemos un ecógrafo en la UCI en la que realmente pues, es un método de diagnóstico muy rápido y en ella conseguimos ver que había una efusión pericárdica. Como veis aquí, además de esta efusión, estamos viendo que hay una compresión de la aurícula derecha y por lo tanto podemos llegar a decir que tenemos un paciente con un taponamiento cardíaco. ¿Qué pensáis? ¿Que un taponamiento cardíaco se caracteriza por una alteración diastólica, por compresión o colapso de la aurícula derecha y a veces del ventrículo derecho? ¿Que realmente son alteraciones sistólicas y hay compresión de la aurícula izquierda? ¿Que son alteraciones diastólicas y sistólicas únicamente y que no comprimen nada más? ¿O que son alteraciones diastólicas y compresiones del ventrículo izquierdo? Vale, ha ganado por goleada la Súper bien, efectivamente. Si no hay una compresión o un colapso de esta aurícula derecha, no podemos llegar a decir que hay un tamponamiento cardíaco como tal, porque la aurícula se puede distender y contraer perfectamente y por lo tanto podemos tener una fusión pericárdica, pero no podemos hablar de que tenemos un tamponamiento cardíaco. Y ahora bien, ¿qué hallazgos del electrocardiograma pueden asociarse a una efusión pericárdica? Esta pregunta creo que no la he realizado bien en cuanto a que he puesto, no hay opciones. No sé si ellos pueden escribir algo por el chat y quizá lo puedes ir diciendo. Vale, O sí, creo que sí que podemos hacer eso. Un segundito, porque no sé si está puesta como la pregunta si alguien se 6. anima. Ah, mira,
Nosotros hemos puesto Genial. como 4 opciones, pero si creéis que no son ninguna de estas y queréis comentar alguna, pues que alguien se anime y Patricia lo comenta. Esta no está tan clara. Mira, Mónica comenta complejos QRS pequeños. Vale, espero unos segunditos más. Vale, ya estaría, estos serían los resultados finales. Pues efectivamente tenéis razón todos, porque todas ellas son los hallazgos que nos podemos encontrar en el electrocardiograma. Los complejos QRS de amplitud reducida quizás son los que más acostumbrados estamos a ver, pero también nos podemos encontrar perfectamente alternancia eléctrica, elevación del segmento ST o incluso taquicardia sinusal. ¿Y cómo podemos hacer un abordaje una vez hemos diagnosticado que tenemos una efusión pericárdica y por lo tanto hay un taponamiento cardíaco asociado? Principalmente hay que, como ya hacemos siempre, cogemos una vía intravenosa, administramos fluidos isotónicos, empezamos con bolos de cristaloides de 10 mililitros kilo. Aquí solemos dar la opción de hasta 2, 3, si hay respuesta, incluso ponemos un porcentaje de deshidratación asociado al paciente. Y obviamente lo más importante en este caso es intentar quitar este taponamiento, esta efusión pericárdica para poder ayudar a que esta aurícula vuelva a distenderse de manera normal. Me hacía especial interés poneros esta gráfica, es de Lettinger, no sé si he puesto la referencia, pero habla un poco para que tengamos en cuenta y que no se nos olvide nunca que conforme aumenta la capacidad de mililitros de la efusión del pericardio, la presión de la aurícula derecha disminuye porque comprime esta efusión, este volumen de efusión del pericárdico y por lo tanto al disminuir la presión de la aurícula derecha también nos disminuye la presión arterial media y es por lo que nosotros vemos en esta medición de presión arterial una hipotensión. Una vez hemos resucitado a nuestro paciente mediante fluidos, vamos a lo que sería la pericardiocentesis, por lo que tenemos que saber a qué nos tenemos que enfrentar y por lo tanto prepararnos para poder hacer este procedimiento. En la pericardiocentesis debemos de tener siempre un paciente tranquilo, un paciente sedado. Al final es una técnica que tiene cierto riesgo. Nosotros solemos utilizar sedaciones leves, pero que nos dejen al paciente bastante accesible. Monitorizamos al completo al paciente con un electrocardiograma, con unas gafitas nasales, con un oscilométrico para medir la presión arterial. Solemos ser siempre 2-3 personas en cuanto a lo que sería la realización de la pericardiocentesis. Obviamente no en todos los sitios puede haber quizá tanta gente, pero lo ideal sería que no estuviésemos solos por las complicaciones que pueda pasar. Fármacos que utilizamos suelen ser butorfanol, quizá 0,2 miligramos por kilo, con midazolam 0,25-0,3 miligramos por kilo y siempre nos dejamos preparado un kit de intubación por si hiciese falta o fuese necesario, ¿vale? El abordaje suele ser o debería ser por el lado derecho, ya que minimiza el riesgo del trauma al pulmón y además evita estos grandes vasos coronarios que tenemos en el lado izquierdo. Y lo podemos realizar o bien de cúbito lateral o en external. La realidad es que a mí me gusta más en external porque tengo como más visión o más campo de visión. En cuanto a la metodología, utilizaremos o bien palomillas, quizás si son en gatos o en perritos de tamaño pequeño, o incluso ya agujas o catéteres más grandes dependiendo del tamaño del paciente. Siempre deberíamos hacerlo de una manera estéril y con una unión del catéter o la palomilla que utilizamos y de la llave de 3 vías totalmente aséptica. Es por ello que
para prepararnos y hacerlo, una vez pelamos y nos hacemos nuestro cuadrado, podemos hacerlo de manera ecoguiada, en la que bueno, pues tenemos la facilidad y vemos la imagen de la efusión, como hemos visto en las imágenes anteriores cuando comentábamos las radiografías, o si nos sentimos más cómodos, hay mucha cantidad de esta efusión pericárdica, pues simplemente nos hacemos unas pequeñitas marcas con un rotulador indeleble en la que bueno, pues podemos administrar periliar a la zona, digamos, donde estaría, donde fuésemos a funcionar, lidocaína, para intentar disminuir la alteración del paciente cuando vayamos a funcionar y por lo tanto que se entere lo menos posible. También podemos realizar bloqueos intercostales en los que bueno, nos ayudarán a hacer esta penetración del catéter sin que el paciente pues, sufra. Y ahora bien, una vez tenemos nuestro paciente, nos hemos preparado de manera aséptica y empezamos a entrar, ¿qué arritmia creéis que podríamos encontrarnos o cuál sería la más frecuente en producirse mientras yo realizo esta pericardiocentesis? ¿La taquicardia supraventricular, una bradicardia, complejos ventriculares prematuros o asistolia? Estos serían los resultados. Bueno, la primera vez que falláis, esta ha ganado taquicardia supraventricular y realmente lo que más, la arritmia más frecuente que podría producirse serían los complejos ventriculares prematuros, por poquito, pero serían los complejos ventriculares, ya que cambia muy rápido lo que sería la conductividad eléctrica y simplemente al tú entrar en el pericardio a veces puedes llegar a tocar o a pasar por la zona del corazón y la conductividad y por lo tanto es algo que suele ser lo más frecuente ver. ¿Vale? A ver. Y bien, una vez realizamos esta pericardiocentesis y obtenemos el fluido o la efusión de este pericardio, ¿qué deberíamos hacer? Principalmente a guardarlo en un botecito de DTA para poder analizarlo después y una muestra aséptica con una agujita también aséptica para intentar valorar que luego haremos un recuento celular y veremos a ver qué es lo que podemos obtener. No obstante, tener en cuenta que pese a ello, por eso deberíamos, o lo ideal sería ser más de una persona, porque si no, no lo podemos hacer de una manera aséptica, hay ciertas complicaciones que nos pueden aparecer mediante el procedimiento, como pueden ser las arritmias, la laceración de la propia arteria coronaria, una laceración pulmonar, un neumotórax secundario. Por eso cuando saquemos esta aguja después siempre tendremos que intentar hacerlo de una manera haciendo presión negativa, hemorragias secundarias o incluso podemos hacer diseminación de células en ciertos tumores. ¿Vale? Y una vez tenemos este EDTA con el líquido o esta jeringa con nuestro líquido, lo ideal sería realizar un recuento celular del líquido. Sí es cierto que en el caso de DIVA nosotros hicimos un microhematocrito de esta efusión en las que nos salió un 35% de hematocrito con unas proteínas del líquido de 1,3 y una celularidad de 500 células. Pese a todo esto, es verdad que hay que realizar una clasificación de un exudado, un trasudado puro modificado, etcétera, pero una vez diagnosticado el hemopericardio en DIVA, la pregunta es si realizaríamos una citología o si pensamos que al realizar esta citología sería concluyente en el resultado del hemopericardio. ¿Creéis que nos daría una buena respuesta realizar la citología? Vale, estos son los resultados. Perfecto. Muy bien.
Efectivamente, las citologías en los hemopericardios no suele ser muy concluyente el resultado, ya que conforme aumenta el hematocrito, menos información nos va a dar, ¿vale? Las citologías sobre todo nos dan más información cuanto menos parecido a la sangre es este fluido, ¿vale? Y para finalizar, simplemente tener en la cabeza qué principales diagnósticos diferenciales podríamos tener en DIVA o cuáles son las causas más comunes, como pueden ser un hemangiosarcoma, una pericarditis idiopática, un mesotelioma o un quemodeptoma. De ello, es importante que hagamos pruebas complementarias, como podría ser una ecografía abdominal, buscando a ver este bazo, este hígado cómo están, o incluso un TAC en ciertas ocasiones. La determinación de la causa en la efusión pericárdica proporciona información valiosa para realizar el abordaje, el diagnóstico y sobre todo este tratamiento final. En cuanto al procedimiento terapéutico, esta pericardiocentesis nos daría lo que sería el valor informativo de frente a qué estamos, pero luego hay ciertas terapias más, digamos, futuras, como pueden ser la pericardiectomía o incluso tratar la causa subyacente si nos encontramos algún tipo de tumor específico. ¿Y qué nos llevamos de esta charla? Bueno, pues importante saber que el diagnóstico de una hipotensión se basa en la documentación seriada de unas presiones bajas y sobre todo en la documentación de la causa que está predisponiendo a tener esta hipotensión, que el diagnóstico rápido de un shock permite realizar un mejor abordaje clínico, de ello que saber la diferencia entre un shock cardiogénico o un shock anafiláctico nos va a diferenciar en cómo abordarlo. La determinación de la causa en una efusión pericárdica proporciona información valiosa para poder realizar un correcto diagnóstico y, por lo tanto, un tratamiento. Y, finalmente, la pericardiocentesis es un importante paso de actuación terapéutica en un tamponamiento cardíaco agudo. Muchas gracias, espero que os haya gustado y cualquier cosita me podéis preguntar. Muchas gracias, Patricia. La verdad que ha sido súper interesante. La gente ha acertado bastante casi todas Sí, las, sí, muy las bien, ¿eh? preguntas, pero bueno, Súper creo bien. que yo al menos he aprendido muchísimo. Así que muchas gracias porque ha sido muy interesante. He estado mirando preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Patricia, porque de momento solo hay una pregunta mira, ahora hay otra, ahora entra otra. Mira, hago esta primero, ¿vale? Que es de Leonor, que dice, si tenemos efusión pericárdica y derrame pleural, ¿es conveniente hacer toracocentesis también o una vez hayamos hecho la pericardiocentesis, la efusión pleural remitirá? A ver, hay que pensar dos cosas. Uno, depende de la efusión pleural que tengamos, a veces va a ser un poco inaccesible lo que es llegar al pericardio, ¿no? Entonces, la efusión pleural tienes que ver realmente si te está comprometiendo la respiración del paciente, si el paciente puede saturar bien, si el paciente está muy taquipneico, por lo que dependiendo de si hay tamponamiento cardíaco o no, quizá lo ideal sería primero intentar sacar esta efusión pleural para poder tener un mejor acceso y una mejor ventana a la efusión pericárdica, intentar estabilizar lo máximo posible. O sea que obviamente si el paciente, para mí un poco diferiría la respuesta de si está estable o no está estable para poder primero hacer este abordaje de la efusión pleural y poder tener un mejor acceso a la pericárdica, o si realmente tengo un paciente tan inestable en la que directamente tengo que intentar disminuir esta sobrecarga que tiene el pericardio y por lo tanto sacarla cuanto antes. Vale, perfecto. Y la otra pregunta que es la que te iba a hacer, que es bueno, la han hecho solo empezar la ponencia, Carmen, pregunta si es normal que en cachorros de un mes aproximadamente se suelan ver las mucosas más pálidas. Sí, o sea, tienen un color diferente. Los cachorros en general tienden a tener las mucosas más pálidas y de hecho hay muchísimos cambios analíticos ya de base que tienen diferentes. De hecho, tienen hematocritos más bajos, ¿no? Tienen anemias no regenerativas de cachorros, incluso algunos tienen el potasio, algunos iones ligeramente más altos, ¿no? Los cachorros actúan de manera diferente. De hecho, de ello que haya una especialidad que sea neonatología o incluso pediatría tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Sí. Ujú. Vale, perfecto. Pues por nuestra parte ya está. ¿Hay alguna pregunta más? Pero bueno, si nos la apuntamos, si no, y se la hacemos a Patricia, ya os la enviamos, ¿vale? Entonces, nada, ahora os voy a recordar unas cositas y bueno, si habéis visto la presentación de Patricia, que no lo he nombrado al principio, hemos hecho un sorteo
de un manual que nos ha proporcionado B. Brown de fluidoterapia, ¿vale? De Cristia Fragio. Entonces, básicamente, hemos pedido una story para que lo pusieran en vuestras redes sociales. Hemos seleccionado las 4 que nos han parecido como más divertidas o más peculiares y ahora os las voy a enseñar para que votéis pues, cuál creéis que se merece este manual, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla, Patricia, y o sea, se va a salir tu pantalla, ¿vale? Perfecto. Entonces, vale, comparto. Entonces, ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Que sería ya, pues hemos acabado el caso clínico, las preguntas también, y vamos al regalito para todos, ¿vale? Como ya os he dicho, os va a llegar a todos al correo el UASGID de hipotensión, que aquí creo que Diego ha preguntado algo de los fluidos. Aquí os explicamos qué fluidos pueden ir mejor, ¿vale? Después, os llegará también información sobre la charla de orientación que os he dicho para veterinarios recién graduados o veterinarios que quieren un cambio en su vida o lo que sea, ¿vale? Y el sorpresón de septiembre, que es si queréis tener más beneficios que otras personas, pues tendréis que inscribiros ya para conocerlo antes que nadie, ¿vale? Y luego, por otro lado, también lo que hacemos es enviaros la ponencia para que la podáis ver, pues si queréis repasar alguna cosa durante unos pocos días, ¿vale? Unos 5 días o así la tenéis disponible. Entonces, nada, básicamente que sepáis que la tenéis también en el correo, ¿vale? Entonces, nada, recordaros que os volvemos a enviar por soporte el enlace para inscribiros a este directo de orientación en el que, bueno, van a venir distintas personas, entre ellas pues, las que tenéis aquí, son personas que han optado por diferentes caminos dentro de lo que es los pequeños animales, ¿vale? La veterinaria de pequeños animales. Pues eso, diplomaturas, gente que trabaja como especialista pero sin ser especialista em, como oficial, ¿vale? Básicamente por formación y constancia, emprendimiento dentro de este mundo, después gente que ha optado por continuar como veterinario generalista y luego pues otras maneras de estar en contacto con los pequeños animales sin estar como tal en una clínica, como es el diagnóstico en laboratorio y la formación, ¿vale? Entonces, nada, por último deciros que también tenemos esta sorpresa, es una sorpresa que estamos preparando para septiembre, para veterinarios, sobre todo para veterinarios enfocado a veterinarios junior. Va a ser muy, muy guay, no puedo adelantar nada, pero bueno, básicamente deciros que eso, que lo vamos a anunciar en septiembre y quien se apunte antes pues tendrá una serie de beneficios respecto a los que no se han apuntado, ¿vale? Entonces ahora os enviamos por soporte también otra vez el enlace para que os apuntéis si queréis, ¿vale? Solo dejar el mail y ya está. Entonces, vamos con la votación antes de acabar. Un segundito que la tengo aquí. Vale, estos serían como los que hemos seleccionado, ¿vale? Bueno, tenemos aquí a unos hurones, a un hurón y un perrito muy atento, un peluche con fluidoterapia que llevo aquí. Sí, bueno. Entonces, paso una votación y votáis quién creéis que se merece el premio, ¿vale? Voy a ponerlo así de lado. Podéis mover la votación para ver si preferís las opciones mejor. Espera un poquito, que la cosa está un poco empatada. Vale, y ya finalizo. La opción 3 ha sido la ganadora del manual de B. Brown. Y nada, ponte en contacto con nosotros, ¿vale? Brisela Aurier. Ponte en contacto con nosotros por Instagram y te diremos qué hay que hacer y B. Brown te enviará el manual a la dirección que indiques, ¿vale? Entonces, nada, ya yo doy por finalizada esta ponencia. De nuevo, gracias, Patricia, porque ha sido súper interesante y creo A que todo el vosotros. mundo ha aprendido mucho en esta ponencia. Y gracias a Brown también por el manual y por ofrecernos también ayuda en esta formación. ¿Vale? Pues nada, esto ha sido todo, chicos. Espero veros Muchas en la gracias. orientación y lo dicho. Y Patricia, cuando quieras, por nosotros, puedes Gracias. volver cuando quieras. ¿Vale?
Chao. Descansar. Chao. Adiós. Descansa, adiós.